En pocos días estaremos todos mirando hacia París, sede de los Juegos Olímpicos de este 2024. Y esta cita deportiva, tal vez la más representativa de lo que es el deporte a nivel mundial, es una gran excusa para reflexionar cómo la ciencia modifica hasta las cosas que creemos más naturales, más inherentes a nosotros, a los seres humanos. Vamos a aprovechar la excusa de los Juegos Olímpicos hoy para contarles cómo un descubrimiento de laboratorio modificó, cambió y mejoró cosas tan básicas como correr o nadar y muchas otras actividades deportivas. Y a partir de ahí, un montón de ciencia para esta edición de hoy, que comienza, como es habitual, con el salpicón de noticias científicas de la semana. El Índice Global de Brecha de Género 2024 reveló que las áreas llamadas STEM, que reúnen a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, son las que tienen menos representación femenina en el mundo. En STEM, según el informe, hoy las mujeres representan solo el 28% de la fuerza laboral en comparación con el 47% en sectores no STEM. El índice es un monitoreo que realiza el Banco Mundial desde 2006 y que analiza la paridad de género en el mundo en diferentes sectores, incluidos las STEM. En estos campos, la edición de este año también observó que las mujeres representan tan solo una décima parte de los líderes en ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Sin embargo, para las mujeres en áreas tecnológicas de América Latina, esta edición trae una buena noticia porque la concentración de talento femenino en ingeniería de inteligencia artificial se ha más que duplicado desde 2016. En julio comienza a funcionar el laboratorio conjunto en Bio-Nanofarma que une a Uruguay y a la República Popular China en un campo de vanguardia como la nanomedicina, tal el nombre que recibe la ciencia que aplica la nanotecnología al diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermedades. Este laboratorio conjunto tendrá dos sedes, una en la ciudad china de Qingdao y la otra en Montevideo en instalaciones de la Universidad de la República. Su objetivo será desarrollar nanomedicinas en Uruguay, formar científicos en este campo, ayudar a transformar la investigación básica en productos utilizables e incluso comercializables. En ese sentido, el primer paso será un intercambio de investigadores y estudiantes de posgrado que visiten las instalaciones de los laboratorios en ambos países.
En medio de una de las olas de frío polar que experimenta Uruguay, esta semana en el departamento de La Valleja, el termómetro marcó 5,2 grados centígrados bajo cero. Lo curioso fue que no solo se trató de la temperatura más baja en el país, sino que también fue más baja que la registrada en la Estación Científica Uruguaya en la Antártida, donde se reportaron 1,6 grados centígrados bajo cero. Lo mismo sucedió en el aeropuerto de Carmelo, en el departamento de Colonia, y en Florida, donde el termómetro marcó 4,4 grados bajo cero, y en Durazno, donde hubo 3 grados bajo cero. Dos astronautas norteamericanos que están orbitando al planeta en la Estación Espacial Internacional debían regresar a la Tierra a mediados de junio, pero distintas fugas de helio y problemas con los propulsores siguen retrasando su viaje. Sunny Williams y Butch Wilmore despegaron el 5 de junio en el primer vuelo tripulado de la nueva cápsula Starliner de Boeing, construida para llevar astronautas al complejo orbital. Se esperaba que esa misión, conocida como prueba de vuelo con tripulación, durara solo 10 días, pero se ha extendido ya varias veces por problemas técnicos. Según la información oficial, los astronautas saben que se trata de un vuelo de prueba, por lo que este retraso no resulta inesperado. En estos días, tanto los astronautas como el centro en tierra están realizando pruebas para solucionar las fallas. En pocos días estaremos mirando primero la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos en París y después, obviamente, las distintas disciplinas. Y seguramente, mientras veamos esto, poco pensemos en la ciencia. Y sin embargo, no solo que está presente en todas las actividades, sino que Daniela ha preparado y nos va a contar ahora algo que tiene que ver con un elemento, un descubrimiento de laboratorio que está prácticamente en todas las disciplinas. Daniela, ¿cómo andás? Buen día. Buenas noches. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, lo que quieras. Sí, están todas y no lo vemos. Es como, ¿no? Como una especie de enigma, ¿no? En las 45 disciplinas olímpicas que vamos a ver en estos próximos Juegos Olímpicos, está presente este elemento, pero en general a simple vista no lo vemos. ¿De qué se trata? Un poco tú lo adelantaste, es un resultado de la ciencia que empezó allá en 1860 y que viene de cuando se empezaron a construir las primeras lamparitas eléctricas, que estaba presente en los filamentos. Estamos hablando del carbono en su presentación como fibra de carbono, ¿no? Que después, con el tiempo, desde esas lamparitas a mitad del siglo XX, una empresa química, por supuesto, lo tomó y vio que en determinadas condiciones este carbono se transformaba en una fibra muy resistente, pero a su vez liviana y flexible. Bien. Estas características, como te imaginás, hizo que, bueno, después con el tiempo, la industria de los automóviles, de las naves espaciales y acá llegamos finalmente al deporte, también incorporó la fibra de carbono como un elemento muy presente. A ver, esas dos características que dijiste, resistente y flexible y liviano, ya son un montón. Totalmente. Sí. Y para hablar de qué es la fibra de carbono, porque bueno, hasta acá es una introducción, para conocer qué es la fibra de carbono, cómo se presenta, cómo la vemos o no la vemos en la vida cotidiana, entrevistamos a Pablo Raimonda, director del Instituto de Ensayo de Materiales de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, que nos contó eso en la primera parte del informe. La fibra de carbono es una fibra compuesta básicamente por átomos de carbono dispuestos en octógonos en capas paralelas. Con la fibra de carbono se hacen básicamente telas, que es con lo que se trabaja. Es un poco, esto es una tela de fibra de carbono. ¿Qué ventajas tiene esto? Y que son 10 veces más resistentes que el acero, 4 veces más livianas. Tienen una gran desventaja, que son frágiles. Aunque son flexibles, son frágiles. Entonces las fibras de carbono que se usan, cuando uno les pega un martillazo, se quiebran. Los primeros usos de las fibras de carbono fueron en el campo militar, pero rápidamente se fueron extendiendo a otro tipo de áreas, ¿no? El transporte, los automóviles actualmente de alta gama, miembros de competición, son de este tipo de materiales. Guerra y los satélites, ¿no? Este tipo de tecnologías es transparente a los rayos X. Entonces, también en medicina tienen sus grandes aplicaciones.
del uso en transporte, en automovilismo, pasamos a la aplicación en los deportes. Pero la fibra de carbono no actúa sola. La fibra de carbono, que si esto es una tela y como ven es flexible. ¿Cómo le damos rigidez? Normalmente lo que está es recubierta de un polímero, un plástico. Un plástico que a nivel técnico es una resina epoxi, y lo que se logra es esto, ¿no? Un material básicamente rígido, que uno lo puede quebrar, pero digo, este es fino, pero bastante más grueso, resiste bastante. Se usa cubierta o protegida por lo que es la resina. O por la resina, o en el caso de las zapatillas, por una espuma, pero en principio un caucho, otro plástico. Una fábrica de fibra de carbono lo que produce son hilos. Esos hilos la propia fábrica los puede vender como hilos o la propia fábrica los puede tejer. Después, dependiendo un poco de la aplicación, vendo el hilo, vendo la tela, o vendo un paso más. Acuérdense que este tipo de materiales, este tipo de telas, no se usa solo, sino que se usa recubierto, protegido. Personalmente, con lo que más asociaba a la fibra de carbono y los deportes era con las bicicletas, ¿no? Que desde que se empezó a usar este material bajaron mucho su peso, pero en realidad está en todos lados. Eso, y además creo que nadie, o por lo menos poca gente, se puede imaginar a la fibra de carbono como un hilo, claro, ¿no? Sí, Nos sí, imaginamos, como dice Pablo, recubierta de algún tipo de material. Exacto. Por eso acá intervienen como ciencias la química, la ingeniería, la ciencia de los materiales en sí mismos, ¿no? Para encontrar esas características. O sea que hay mucha ciencia detrás de estos elementos que, como dijimos en el primer bloque, está presente en las 45 disciplinas de los, que van a participar en los Juegos Olímpicos. Y uno podría pensar en alguna disciplina extraña y dice, bueno, ¿dónde puede estar aquí la fibra de carbono? Hoy decía en la introducción lo de la natación, ¿no? Vos decís, bueno, ¿dónde? Y sin embargo está. Sin embargo está. Y eso es lo que nos va a contar Pablo Raimonda en la segunda parte del informe, dónde está y qué beneficios tiene la fibra de carbono en el deporte. Uso de la fibra de carbono en el deporte, y varios, las paletas de pádel, las raquetas de tenis, las jabalinas, las flechas, las pértigas de salto, yendo a cosas que uno no sospecharía que tienen fibra de carbono. Los championes. Existen championes que básicamente lo que tienen son fibras de carbono que provocan que un ahorro de energía y un aumento de la velocidad del competidor. En las bicicletas, otro uso muy común, en la ropa, ¿no? La natación, los equipos de natación actuales, para que los nadadores vayan bastante más rápido, lo que tienen básicamente son entre las hebras de nylon, que es lo que hace la ropa de natación, hebras de fibras de carbono. El nylon y la fibra de carbono actúan en su conjunto. La fibra de carbono nunca actúa sola. En este caso, la fibra de carbono lo que hace es que el nylon no se estire tanto, se esté más apretado, el atleta tenga posibilidades de con su cuerpo moverlo, estirarlo y vuelva a la posición. Eso es lo que hace la fibra de carbono, la flexibilidad que tiene el producto. En particular, en lo que hace a las fibras de carbono, para lo que es el deporte, es el material número uno para este tipo de aplicación, ¿no? Digo, existen millones de tipos de fibras. Están las Kevlar, por ejemplo, pero tienen otro tipo de aplicaciones, ¿no? Digo, los chalecos antibala son de Kevlar y no de fibra de carbono. ¿Por qué? Porque la fibra de carbono es frágil y la Kevlar no. Pero la fibra de carbono es bastante más resistente que la fibra Kevlar en lo que hace al estirado, ¿no? A la tracción. En lo que hace a usos futuros de este tipo, cómo se está viendo el futuro de este tipo de cosas, tenemos el principal talante aquí de este tipo de materiales, es el reciclado.
este tipo de materiales en particular es muy difícil de reciclar. Entonces lo que se hace básicamente es lo que se llama técnicamente una pirólisis. Es una quema del material sin oxígeno en condiciones controladas, de tal manera de que el producto que se obtiene de descomposición puede ser dos cosas. Puede ser un combustible que puede ser usado en un combustible de un auto o en un camión, o la otra opción es desarmarlo totalmente y de vuelta volver a ser el polímero. Eso es un camino por donde se está yendo. Bueno, Daniela, ahí está el material que aparece en todas las disciplinas que vamos a ver en estos Juegos Olímpicos y que además ha mejorado el rendimiento en todas, ¿no? No nos engañemos, siempre el fibra carbono siempre está en estas 3 semanas que vamos a ver los Juegos Olímpicos en pelotas, en herramientas, en cuestiones de protección, sobre todo cascos, en championes, en todas las cosas que van a participar de los Juegos Olímpicos está la fibra carbono. Muy bien, bueno, allá estaremos mirando. Gracias, Daniela. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Vamos a la primera pausa, pero antes el segmento que nos trae Verónica Tanco, Ciencia y Libros y una iniciativa del Plan Ceibal que a partir de trabajos literarios desarrolla algo multimedia que está buenísimo. Como verás, son tiempos de cambios. Entonces el Mundial de 1930 sigue adelante, en Uruguay. En el marco del proyecto Transmedia Desafío Profundo del Plan Ceibal, el año pasado se estrenó 1930. La escritora Ana Solari es la autora de la trilogía de novelas de la que parte este universo. Se llaman El viaje, El origen y La búsqueda. Esta última aún no fue publicada. Solari investigó amplia y minuciosamente la historia de este primer mundial de fútbol del que Uruguay fue anfitrión para crear una saga que combina ficción histórica con ciencia ficción, viajes en el tiempo y aventuras detectivescas. Hay misterios a resolver, pasado a salvaguardar y futuro a conseguir. Volver a ser la sede del Mundial en el centenario del inaugural. 1930 El viaje y 1930 El origen se pueden leer en la biblioteca País del Plan Ceibal, que es gratuita y de la que las y los uruguayos nos podemos hacer usuarios solo con la cédula de identidad y unos pocos datos. A partir de la novela de la saga 1930 y en paralelo se fue conformando el universo, que se puede encontrar en la web de Desafío Profundo, desafioprofundo.org/1930. Hay podcasts en español y en inglés, hay un cómic en inglés que es un spin-off de las novelas, hay una versión de lectura accesible para primera infancia, hay 2 juegos asociados a las 2 primeras entregas de la trilogía. También hay 10 fotografías históricas acompañadas por reseñas que les dan contexto. ¿Están los resultados? Sí. Las pruebas de carbono 14 indican que tiene más de 100 años. Y 2 trailers, que en realidad son 2 cortos de ficción, para invitar a ingresar al universo de 1930. Es el arco del primer gol de la historia de los mundiales. La propia Ana Solari dice que las otras historias del universo de 1930 que se fueron sumando enriquecieron la narrativa de la trilogía y que eso se va a ver reflejado en la última entrega, 1930 La búsqueda, que se publicará el año que viene. Si usted me pregunta, acá se marca un antes y un después. Presenta FENAPES.
Hagamos un trato por la educación pública. En este segundo bloque de Sobre Ciencia, lo primero que tenemos que hacer es corregirnos y pedir disculpas. Dije Verónica Tanco para presentar el informe de Valeria Tanco. Así que nada, la aclaración y las disculpas que corresponden. Vamos a hablar ahora de un informe que preparó Alexandra Perrone sobre la importancia de aplicar ciencia, por ejemplo, para cuidar nuestra salud, aún en lugares en los que uno puede parecer que está seguro, que no hay ningún inconveniente. Es una investigación que concluye en el desarrollo de una herramienta y en la que participaron investigadoras e investigadores de Clemente Estable y también del Centro Universitario de la Región Este, sede en Rocha. Vemos la primera parte del informe. Uno de los problemas que más afectan los cursos de agua son las floraciones de cianobacterias. Estos microorganismos que habitan tanto en agua dulce como salobre generan toxinas que afectan la salud del ser humano y de los animales, ya sea domésticos o de producción. En este informe de Sobre Ciencia les contamos de un test rápido que desarrolló el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable para detectar cianobacterias tóxicas en los cursos de agua. Acá dentro del departamento de microbiología trabajamos en el laboratorio de ecología microbiana acuática, principalmente estudiando la calidad del agua, por ejemplo evaluando los coliformes o evaluando la ecología de cianobacterias. Las cianobacterias son microorganismos, esto quiere decir que para poder ser vistas tienen que usar un microscopio y pueden habitar distintos sistemas, desde sistemas terrestres a sistemas acuáticos. Dentro de los sistemas acuáticos, los que más habitan generalmente son sistemas dulceacuícolas, que son también los que más estudiamos dentro de nuestro laboratorio. Nosotros nos enfocamos en cianobacterias que generan floraciones, que es un evento, un aumento masivo abrupto de la biomasa o de la cantidad de cianobacterias que hay en el agua. Formas de cianobacterias hay muchas, bueno, hay 3 tipos, unicelulares, filamentosas y coloniales. La que genera acá más problema en Uruguay son las coloniales, una particular que se llama microcistis, que las encontramos principalmente en las playas, en la costa y en los ríos y embalses, por ejemplo, del río Uruguay o del río Negro. El problema actualmente es que se detectan tardías las cianobacterias cuando uno las ve ver el agua verde o las ve en la orilla, y eso ya es tarde, y aparte se hace por rutina métodos de microscopía y en esos no puedes detectar si son cianobacterias tóxicas o no tóxicas. Entonces ahí radica la importancia del test, que es para detectar cianobacterias tóxicas especialmente. Estamos hablando de un proyecto de investigación que fue en su momento propuesto por Claudia Piccini y Paola Scavone del Instituto Clemente Estable y por Carla Kruk y Ángel Segura del Centro Universitario de la Región Este. Se trata, en definitiva, como veíamos, de una técnica sencilla, que es lo que se desarrolla para detectar si las cianobacterias que están presentes en el agua en ese momento son o no de las variedades tóxicas. Se tomaron muestras este verano para probar la efectividad del test en las playas de Pocitos, también en el buceo, y bueno, los resultados fueron muy alentadores, como nos cuentan en esta segunda parte del informe. Bueno, hace varios años que en el laboratorio venimos trabajando con las floraciones de cianobacterias y tratando de generar, bueno, además de más conocimiento, herramientas para el monitoreo. Actualmente, bueno, los organismos estatales que
monitorean las playas, principalmente en verano. Lo realizan mediante microscopía, lo cual es una técnica bastante laboriosa. Se necesita personal capacitado para mirar el microscopio e identificar los organismos. Y otra desventaja es que no se puede identificar o distinguir si son tóxicas o no tóxicas. Entonces, nosotros hemos generado diferentes herramientas para detectar de forma más rápida a estos organismos tóxicos. La idea del test es, a partir de una muestra natural, ponerla en un recipiente, hacerle algún procesamiento y luego realizarle la técnica de LAMP, que básicamente lo que hace esta técnica es aumentar el número de copias de un gen blanco, un pedazo de ADN. En este caso, el pedazo de ADN vendría a ser uno de los que le da potencial toxicidad a la cianobacteria. La idea es que el test, desde que se toma la muestra hasta que se obtiene el resultado, la idea es llegar a un tiempo de 1 hora. Lo que tiene de bueno este test es que aparte de ser rápido, no tiene tanto requisito en cuanto a equipo, porque se necesita solo algo que mantenga la temperatura constante a 65 grados. Entonces, nada, es como que sobre todo eso, la sencillez y la rapidez. Con el test lo que nosotros detectamos es uno de los genes que está involucrado en la síntesis de la toxina. O sea que es como un potencial tóxico. Detectando uno de los genes sabemos que hay una gran probabilidad de que haya toxina. Y bueno, y salimos de este informe que tiene que ver con una manera de contaminación biológica, en este caso, las cianobacterias, sobre todo las que tienen particular toxicidad y los riesgos para la salud humana, a hablar de otro tipo de contaminación que de alguna manera comparte, si bien no es exclusivo, el ambiente, el lugar en el que lo podemos encontrar, y estamos hablando de ¿qué? De los microplásticos, fruto exclusivo de la civilización, algo que no existía en la naturaleza y que cada día un poquito más es un problema más serio y con pocas herramientas para resolverlo, salvo nuestros cambios de hábitos que no aparecen. Doctor ingeniero Ricardo Facio, gracias por estar en Sobreciencia, bienvenido. Gracias a ustedes. Titular del Departamento de Experimentación y Teoría de la Estructura de la Materia y sus aplicaciones de tema para los amigos. Exacto, correcto. Exacto. Ricardo, voy a empezar por algo que te escuché hace unos días en otra entrevista y que no siempre tenemos presente, y por eso te voy a pedir volver para ahí. Asociamos los microplásticos con basura, con los residuos que vamos generando, pero también están en casi todos los productos de nuestra higiene personal. Exacto, y ese es el tema. Primero que nada, introducir los microplásticos, que son fragmentos plásticos regulares o irregulares, que tienen un tamaño entre 1 micra y 5 milímetros. Bien. Uno tiende a pensar que la fragmentación de grandes plásticos, digamos, nos llevan a esos pequeños plásticos y toda esa problemática, pero en realidad hay aditivos que se agregan de forma intencional a ciertos productos, por ejemplo, abrasivos dentales, pasta de dientes, productos de higiene corporal para limpieza de rostro y demás, que intencionalmente se agregan plásticos en ese tamaño y está todo el tiempo en contacto con nosotros, obviamente pasando el curso de agua. Sí, pasando el curso de agua y en algún caso difícil pensar que no ingresa al organismo la pasta de dientes, ¿no? Exacto. Vos dijiste la definición, entre 1 micra y 5 milímetros. ¿Puede ser que ya estemos padeciendo una fragmentación aún menor a 1 micra que también puede tener consecuencias a la salud? Exacto. La problemática del plástico en realidad siempre estuvo. Es claro que estamos afectados por la producción que cada día aumenta más y más. Estamos en el entorno de una producción mundial de 450 millones de toneladas de plástico anual. Y bueno, hoy en día lo que tenemos es más información. Claro. Y al tener más herramientas para poder detectar estos fragmentos plásticos y asociarlos a una potencial afectación a la salud es que empezamos justamente a preocuparnos un poco más. En concreto, los microplásticos en este entorno de 1 micra a 5 milímetros es algo que relativamente es complejo, pero de forma relativamente sencilla uno lo puede detectar en un microscopio convencional. ¿Qué pasa si los microplásticos se fragmentan aún más? O si yo trabajo con microplásticos de un tamaño un poco menor, que serían los nanoplásticos. Bueno, eso es una problemática aún mayor porque las herramientas con las que contamos para poder identificarlos, cuantificarlos, calificarlos, son cada vez más costosas, limitadas y obviamente desde el punto de vista metodológico genera un problema. Pero hoy por hoy están apareciendo cada vez más reportes que asocian determinadas
potenciales afectaciones a la salud vinculadas a este tipo de plástico. Seguramente ya estemos sufriendo sus efectos, pero estamos recién ahora poniendo el foco en los mismos. Es un problema de la civilización. El plástico no existe en la naturaleza, nos resolvió un montón de problemas de envases y demás, otro tipo de aplicaciones, y después con el tiempo, como decías vos, fueron apareciendo estas consecuencias. ¿Está estudiado, se sabe cuáles son las afectaciones que tienen estos microplásticos en la salud humana y animal también? Exacto, sí, la más simple y más clara que a todos nos ha llegado por algún video, por ver en redes y demás, es la ingesta de estos microplásticos que en el caso concreto de los peces termina obstaculizando el aparato digestivo o intestinal y obviamente produce, por un lado, el descenso de peso y eventualmente la muerte. Eso, vean, no necesariamente a nivel humano eso podría llegar a ser una problemática, pero se están viendo algunos otros efectos. Por ejemplo, el plástico tiene aditivos y cuando se fragmenta libera su contenido y muchos de estos contenidos de alguna forma al estar en el organismo y no poderse eliminar de forma sencilla empieza a tener otro tipo de afectaciones, por ejemplo estrés oxidativo, inflamaciones crónicas, hasta incluso es el sustrato ideal donde pueden crecer bacterias, o sea, funciona como vector de determinados patógenos que van a ciertos lugares que de otra forma no podrían ingresar ni siquiera alojarse. Cuando estuviste en Sobre Ciencia el año pasado, hablando en aquel momento de lo que era el episodio vinculado a la sequía y a la escasez de agua, tú comentaste que los envases plásticos de líquidos, por más que uno los vea a simple vista, sólidos, ¿no? Como una unidad, liberan microplásticos en su contenido y pasan directamente al interior del organismo. Exacto. Una cosa que ha quedado claro de los últimos informes de la Organización Mundial de la Salud, si bien no ha marcado el estado de alarma por este tipo de contaminante emergente, porque se lo califica así, es que en realidad poco a poco, al aparecer más estudios, están poniendo el foco allí y hay que tomar cartas en el asunto y destinar obviamente fondos, recursos y tiempo para analizar su impacto. Y una de las cosas que sí ha quedado bastante claro es que, bueno, cuando uno compara el consumo de agua embotellada versus el agua de grifo, más allá de algún tipo de otras afectaciones que puede llegar a tener el agua de grifo, como presencia de otro tipo de contaminantes que voy a dejar de lado, simplemente me voy a limitar a los microplásticos, está bastante claro y demostrado que entre 100 y 1000 veces más vamos a encontrar microplásticos en recipientes plásticos, obviamente, que en el agua de grifo. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, porque obviamente el reservorio, el envase con el cual nosotros tomamos el agua, sufre una afectación mecánica, yo a veces lo muevo, lo aprieto, los grandes bidones a veces están en el piso al rayo del sol y demás, y eso obviamente tiene una dinámica y esa fragmentación es la que genera, aparte de los constituyentes que tiene, de liberar microplásticos justamente al medio en el cual nosotros luego vamos a terminar ingiriendo esa agua. Entonces hoy por hoy sabemos que la ingesta de agua que viene de envases de base plástica nos va de alguna manera a afectar en un grado mayor a lo que sería, por ejemplo, el agua de grifo. Pensaba mientras te escuchaba que a priori uno diría, bueno, si en vez de desechar tanto plástico tomáramos estrategias de reciclado, seguramente se reduciría la contaminación por microplástico, pero si en definitiva también se desprenden del propio envase y aunque uno lo ve íntegro, está contaminando, creo que el camino no sería ese el de la solución definitiva. Exacto, yo creo que el abordaje, como siempre, no es único, tiene que ser integral, abordándolo de distintas aristas, con distintas alternativas. En el caso de los microplásticos primarios, estos que ya están fabricados en ese tamaño y son agregados de forma intencional para un propósito concreto, que puede ser obviamente razonable. Hasta ahora la pasta de dientes queremos que nos limpie los dientes. Exacto, o sea, eso no lo podemos de alguna manera evitar y ha cumplido un rol importante. Pero buscar alternativas, sustituir estas microbetas, estas microesferas de polietileno, por ejemplo, por otro tipo de bioplásticos, materiales que se puedan disolver o incluso variantes, si se quiere, inorgánicas, que de alguna manera no generen este tipo de problemáticas. Cambiar el hábito, procurar no utilizar plásticos de un solo uso, porque sabemos cuál va a ser su disposición final. Si bien los plásticos catalogados como secundarios, que son los que de alguna manera su fragmentación son fuente de microplásticos, el volumen que generaría no es tan importante como el otro, porque el otro ya está en ese tamaño y ya directamente pasa al curso de agua. De alguna manera tratar de evitar eso, de que el agua esté mucho tiempo en un reservorio plástico. Agua de grifo filtrada, reservorio de vidrio o de metal, ese tipo de alternativas. Y tratar, lo dije bastante también en estos últimos días con el tema de la pandemia, yo me he sentido bastante contento de ciertas prácticas que han ido evolucionando, de tratar de mitigar o minimizar el uso de plástico de un solo uso, por ejemplo los tapabocas, pero vino la pandemia y ahí el rol era otro, había que cumplir con otro tipo de estándares de salud
no nos quedó otra cuestión. Y el tiempo pasaba, veíamos los tapabocas en la calle tirados, había que desecharlos, algunos se podían reutilizar, pero no era el objetivo. Ahí sufrimos un retroceso. Entonces, realmente las prácticas, que la gente además genere conciencia de las decisiones que toma. Voy a comprar una placa, una tabla para cortar la carne. Plástico, madera, y bueno, quizás madera, más allá de que el plástico se puede limpiar un poco mejor. Ese tipo de cuestiones que son pequeñas microdecisiones que después a la larga creo va a repercutir y vamos a poder enseñar mejor a las generaciones venideras. Hablabas de la pandemia, yo me imagino que si nos vienen a vacunar con una jeringa de vidrio, nos sentiríamos un poco inseguros, ¿no? Y sin embargo, hay un beneficio por un lado en cuanto a la inocuidad, digamos, del recipiente, pero ese se usa una vez y se tira. Exacto, ese es su rol, está bien que así sea, pero bueno, de alguna manera hay que empezar a pensar un poco más de lo que se está haciendo ahora, de cómo buscar un destino final, una reutilización de los mismos o que no lleguen a lugares que estamos viendo que está llegando, que es una problemática real. Vos hablabas de los plásticos de un solo uso. ¿Cómo podemos mejorar los procesos para recuperación de plástico y sobre todo investigaciones que se pueden hacer incluso en Uruguay? Sabemos que hay muchas iniciativas que buscan la recuperación, reciclaje y demás, pero que son mínimas después las cantidades que llegan. ¿Cómo podemos empezar a mejorar esto? Exacto. Hay mucha investigación y hay mucho trabajo a lo largo de todos estos años para, por ejemplo, partir de un material que fue recuperado de su uso natural, digamos, para luego someterlo a procesos más baratos, más caros, para luego ser reutilizado. Para tomar un ejemplo, el PET, el polietileno tereftalato, el plástico, si se quiere, estrella de las bebidas, que tiene todo un sinnúmero de ventajas, es liviano, es relativamente barato, puede almacenar bebidas gasificadas y demás, está todo muy bien, es muy inerte. Pero tan inerte es que si yo luego lo quiero reprocesar, me resulta extremadamente inconveniente desde el punto de vista económico. Entonces las rutas químicas, que son las ideales para justamente poder limpiar el material a fondo y demás, no son viables desde el punto de vista económico y entonces al final no se termina utilizando. Y ahí, bueno, hay muchas investigaciones y esperemos que eso de alguna manera vaya avanzando en el mejor sentido posible, de rutas más físicas, de calentar, filtrar, limpiar a fondo, para luego mediante procesos no tan costosos como los químicos poder reutilizar el material. Eso obviamente es claro, pero si yo no dispongo de una materia de prima adecuada para este proceso, voy a estar en la misma. Entonces, los planes de recuperación, que ese material que yo recupero esté en una condición adecuada, que esté limpio, es también educación. Y obviamente los gobiernos, ya sean nacionales y departamentales, tienen que ayudar en ese sentido para que la gente limpie el plástico que luego va a recuperar, porque la clave de este asunto es contar con el material y que esté adecuado a nivel de suciedad para luego sí entrar en un proceso que no va a cubrirlo a todos, pero bueno, si ya el grueso de la materia prima viene mal, el proceso final va a estar afectado lamentablemente. Y en cuanto a la generación, a la investigación de eventuales materiales que puedan reemplazar, por lo menos a los plásticos de uso más cotidiano, ¿aparecen alternativas? Y hay alternativas que de vuelta, dado la extensión que tiene el uso del plástico, no solamente es en base a su desempeño y el rol que cumple, sino también en el costo que tiene. Claro. Ha sustituido muchos procesos, por ejemplo el acero, y el costo de procesamiento del acero es altísimo y el plástico uno lo puede destruir y bueno, tiene sus ventajas. Entonces, para realmente generar un desplazamiento razonable, tiene que competir en punto de vista económico. Y uno de los, creo que más claro, que hemos tenido más contacto todos nosotros, son las bolsitas que nos dan en el supermercado, que son de poliláctico, que es un material compostable. Eso es un material, podría ser catalogado como un bioplástico en cierta forma. Bajo ciertas circunstancias de compostaje se puede llevar a su recuperación total, generando agua, dióxido de carbono y algo de biomasa recuperable, pero no tanto fragmentos de microplásticos, porque si está mal compostada la bolsa, también es fuente de microplástico. Okay. Entonces, no solamente trabajar con un biomaterial o trabajar con un plástico biodegradable o compostable, si después no va a la compostera donde se tiene que tratar, es una potencial fuente de microplástico también. Entonces, volvemos a lo mismo. Yo podré tener el material, podré tener el proceso, pero si el sistema no acomoda todo eso, el éxito final va a estar comprometido. Y ya en el último minuto, Ricardo, vos más de una vez mencionaste que hay alternativas que suelen ser más costosas. Más costosas si uno la compara con la primera etapa del proceso. Lo que es mucho más costoso es lo que no vemos, ¿no? Lo posterior, la contaminación, la afectación a la salud humana, la acumulación de residuos. Recordemos que hay investigaciones de gente de nuestro país que encontró microplásticos en la Antártida, ¿no? O sea, y no son generados allí, están en todas partes. Entonces también eso, ¿no? Transparentar
toda la cadena de costos y ahí veremos si realmente es más caro. Ahí sin duda el costo va a dar extremadamente favorable a la alternativa que vayamos a plantar. Está bien. Ricardo, un presente de Ística Objetos por venir a Sobre Ciencia. Bueno, te agradecemos muchísimo y bueno, seguiremos conversando. Hoy elegimos este tema, pero en realidad en cuanto a la química aplicada a los materiales hay muchísimo y ustedes tienen mucho y muy buen trabajo allí en el tema. Así que volveremos. Muchas gracias. Hasta pronto. Pausa en Sobre Ciencia. A la vuelta seguimos en la misma casa. Vamos a seguir hablando de lo que pasa en Facultad de Química, pero desde otro punto. Ahora vamos a hablar fármacos, medicamentos. No se vayan. Presentó FENAPES. Hagamos un trato por la educación pública. Y en este último segmento de Sobre Ciencia nos vamos a meter en otro campo que tiene que ver con Facultad de Química, pero que también involucra a otras instituciones y sobre todo algo muy cotidiano. Tanto como los microplásticos, en nuestra vida están los fármacos, los medicamentos, los productos que consumimos para cuidar nuestra salud o mejorarla, según sea el caso. Bueno, ¿qué se hace en Uruguay sobre esto? ¿Cómo se cuida, por ejemplo, la seguridad de los fármacos que consumimos? ¿Cómo se evalúa su eficacia? La dosis, qué es un genérico, cómo se controla. Bueno, todo eso pasa, y debería pasar todavía más, y ahora nos vamos a meter en el tema, por un área que tiene que ver con Facultad de Medicina, que tiene que ver con Facultad de Química y que también tiene que ver con ACE, con la Administración de los Servicios de Salud del Estado. Es el CEBIOVE, Centro de Evaluación de Biodisponibilidad y Bioequivalencia de Medicamentos. Su director, el doctor Manuel Ibarra. Bienvenido a Sobre Ciencia, Manuel. Muchas gracias, doctor. Un gusto estar con usted. El CEBIOVE es viejo, pero hace muy poquito que se mudó a sus instalaciones que están dentro del Hospital de Clínicas. Así es, el CEBIOVE fue inaugurado en 2009 en el Hospital Español, tras un convenio que hubo entre UDELAR y ACE. Y bueno, tras ciertos años de funcionamiento, en 2022 nos mudamos al Hospital de Clínicas, en el piso 7 estamos, lo que abrió una mucha mayor capacidad de colaboración académica en el entorno de lo que da el Hospital de Clínicas como espacio interdisciplinario. Claro. Para UDELAR ha sido un respaldo y una reinauguración importante para el centro. Es cierto, hay varios laboratorios y centros de investigación interdisciplinarios en el ámbito del Hospital de Clínicas y este además, bueno, cuenta con la posibilidad no solo, como decís vos, de trabajar en el mismo espacio físico con otras ramas del conocimiento, sino también, como ha sido la investigación más reciente que presentaron, trabajar con pacientes en el caso de la evaluación de la biodisponibilidad de tuberculosis, sobre la que conversamos hace tiempo. Así es. Nosotros en el CEBIOVE, el grupo de investigación que ha estado en todos estos años atrás del funcionamiento del CEBIOVE, porque el CEBIOVE es un centro UDELAR, el grupo de investigación es el área de biofarmacia y terapéutica del Departamento de Ciencias Farmacéuticas de Facultad de Química. Y también tiene otro laboratorio que es la unidad de monitoreo de medicamentos que está también en el piso 7, entonces ahora estamos trabajando juntos, tenemos todo el grupo unido. Entonces tenemos dos pilares, digamos, de investigación. Uno hace a la evaluación y el desarrollo de medicamentos como producto y otro hace a cómo podemos optimizar el uso de esos medicamentos en los pacientes considerando sus características individuales. Esa última investigación que comunicamos hace poco, que viene de un proyecto de CSIC, hizo énfasis en eso, en optimizar, en entender cómo las características de distintos pacientes terminan afectando la exposición que generamos a antibióticos clave en el tratamiento con rifampicina y bueno, y luego cómo eso puede ser utilizado para optimizar las dosis que cada paciente recibe para tener un mejor desenlace clínico. Era habitual, sigue siendo habitual en el prospecto de un fármaco encontrar, bueno, de acuerdo a la edad, tal cantidad de comprimidos o de acuerdo al peso, pero en realidad hay muchos más factores y ahí hay una buena línea de investigación de ustedes, ¿no? La posibilidad de personalizar de alguna manera, de acuerdo ya no solo a las características físicas, sino a otros elementos,
cuál es la dosis correcta para determinada patología en determinado individuo. Exacto. Nosotros trabajamos en lo que es farmacología clínica, trabajamos mucho eso, en lo que es la relación entre la dosis, que es la cantidad de fármaco contenida en el medicamento. El medicamento es el producto, que además el fármaco tiene otros componentes. Exacto. Entonces hay una relación entre la dosis que es administrada, la exposición que se genera el fármaco en el cuerpo a lo largo del tiempo y cómo esa exposición determina los efectos que el fármaco produce en el organismo, ¿sí? Entonces, esas relaciones pueden ser estudiadas matemáticamente, incorporando datos y estableciendo modelos para entender cómo se da esa relación y para entender qué factores afectan esa relación. Como por ejemplo características individuales, ¿no? El estado fisiopatológico, peso, edad, características genéticas, con medicación, a veces hay muchas interacciones con otros medicamentos que puede estar tomando el paciente. También puede haber características del medicamento, del producto, que tengan una influencia en esa relación. Entonces lo que hacemos nosotros como plataforma de trabajo es ir a entender cuantitativamente esa relación para luego aplicarla en optimizar las dosis según los aspectos clínicos del paciente o las características individuales que el paciente presenta que tienen impacto en esta relación. Bien. Lo que se conoce cada vez más como medicina personalizada, ¿no? Tal cual. Sí, nosotros le llamamos dosificación de precisión, claro. Pero creemos, por la importancia que tienen los medicamentos en la terapéutica, es un aspecto clave de la medicina personalizada. Sin duda. Manuel, cuando un fármaco, un medicamento se quiere poner a disposición del público en plaza, uno piensa, bueno, esto ya viene muchas veces se dice, bueno, la FDA, que suele ser como la FIFA de esto, sí, a pesar de que es solamente de un país, sí, aprobó tal medicamento, bueno, ya es suficiente, pensamos nosotros, para que lo busquemos en la farmacia porque ya fue probado y aprobado. Sin embargo, ustedes tienen un rol en esto. Sí. ¿Qué es lo que ¿Cómo llega un fármaco, un medicamento a Uruguay? ¿Cómo llega al público que no siempre llega con la misma formulación? Claro. ¿Y qué tienen que hacer ustedes? Bueno, primero para poner un medicamento, para autorizar que un medicamento se comercialice, el productor de ese medicamento, la compañía farmacéutica, tiene que dar evidencia a una autoridad regulatoria respecto a la seguridad y a la eficacia de ese producto, ¿sí? O sea, que ese producto haga lo que tiene que hacer si lo usamos siguiendo las indicaciones correspondientes, o sea, que logre el efecto buscado, pero además que evite la aparición de efectos adversos, ¿sí? Esa calidad y seguridad está velada, o sea, el que vela por la calidad farmacéutica es una autoridad sanitaria, y la FDA, y tanto como la EMA en Europa, son agencias de referencia, en donde en general son las que en general autorizan un medicamento por primera vez, ¿sí? Que eso viene de una larga investigación. Entonces, cuando se autoriza un medicamento por primera vez, lo que se abre es un periodo de exclusividad que está protegido por patente. Y en general ahí la sociedad dispone del medicamento a través de un solo laboratorio. Hay una marca comercial. Ahí es donde viene toda la problemática de los medicamentos de alto precio. Correcto. Cuando termina ese periodo de exclusividad, aparecen, como interés de la sociedad también, pero intereses de otros laboratorios, de disponibilizar el mismo fármaco, pero con otro proceso de producción. Y como decía hoy, el medicamento es un producto. Entonces, aunque tenga el mismo fármaco, puede estar producido por otra tecnología farmacéutica, claro, diferir en algunos componentes que llamamos excipientes, que no contribuyen al efecto, pero pueden tener un impacto en cómo el fármaco ingresa al organismo. ¿Y cómo se libera? ¿Cómo ingresa, cómo sí, se libera del comprimido, por poner un ejemplo, sí, y cómo ingresa a la sangre del cuerpo? Eso determina la exposición. Entonces ahí la comunidad científica y reguladora mundial ha establecido que, como hay una experiencia de uso con el medicamento innovador, con el original, un medicamento que sale después de este periodo de exclusividad, al cual llamamos en primera instancia similar, porque tiene el mismo fármaco, pero producido por otra compañía, lo que tendría que demostrar es que logra la misma exposición, o sea que la misma cantidad de fármaco podemos encontrar en la sangre o similar si administramos una marca u otra. Entonces, eso para respaldar en todos los años de investigación y experiencia de uso que tenemos con el original, el similar tendría que demostrar eso. Cuando demuestra eso en un estudio clínico, que llamamos estudio de bioequivalencia, estamos comprobando la bioequivalencia entre los dos productos, y es un control de calidad que
le permite al similar respaldar su eficacia y su seguridad en el original. Y ahí el similar pasa a ser bioequivalente o genérico. ¿Sí? Y eso nos da a la sociedad un respaldo en cuanto a la calidad evaluada clínicamente, y también, por supuesto, nos da acceso al mismo fármaco, pero a precios mucho más bajos, porque la investigación que hay por atrás del medicamento similar y llevarlo al mercado tiene menos costos. O sea que si yo voy a la farmacia y pido el medicamento que tenga la droga X, no importa cuál, y me ofrecen 4 marcas distintas, cada una de esas marcas debería haber pasado por este proceso. Ahí depende de las exigencias regulatorias que tenga cada país. Bien. ¿El caso de Uruguay? En el caso de Uruguay, a partir del año 2007, hay un decreto de intercambiabilidad, se llama, que introduce la exigencia para 14 principios activos. O sea, los principios activos considerados de alto riesgo sanitario. Esto quiere decir que, hay riesgos asociados a la seguridad, pero también en general son fármacos que un poquito más o un poco menos de exposición puede generar diferencias en el efecto que produce el fármaco. Entonces, una lista de 14, lo que se pensaba en ese momento era avanzar a expandir esa lista. Se avanzó en 2016, hoy por hoy tenemos unos 34 principios activos a los cuales se les exige bioequivalencia, pero si nos comparamos con la región, Chile, por ejemplo, exige cerca de 400 principios activos. En Brasil, todos los principios activos se les exige bioequivalencia. Entonces, hoy por hoy en Uruguay hay un conjunto de principios activos que vas a encontrar que sí tienen bioequivalencia, pero la gran mayoría son medicamentos similares. Similares quiere decir que no pasaron, digamos, que no pueden ser considerados bioequivalentes. Exacto, que no tienen la evaluación clínica respecto a, que no están evaluados en seres humanos respecto a su rendimiento, a qué exposición generan en el cuerpo después de administrar una determinada dosis. Ahora, me da la impresión de que, por lo que vos decías, es un marco legal, o sea, que el Parlamento se desentendió de este tema. Desde el 16 fue, dijiste, la última ampliación. Sí, el tema está más en la órbita del Ministerio de Salud Pública, que a través de ordenanzas va actualizando la normativa vigente. Uruguay, hay que decir, y el sistema que tenemos es complicado, y la realidad que tenemos es complicada porque durante muchos años, al no haber ley de patentes y no exigir bioequivalencia, la sociedad accedió a fármacos que en otros países solo se accedía a través de una marca comercial porque estaba bajo periodo de exclusividad. Entonces, acá accedimos a fármacos que no podríamos haber accedido en otros países o lo tendríamos que haber hecho a un mucho mayor costo. Entonces, acá en la sociedad disfrutó de una manera de una accesibilidad mucho mayor, y eso hace que los precios en Uruguay sean más bajos. Así como nos gusta ver un partido, que no pagarlo y verlo en la plataforma pirata, ¿no? También disfrutamos del fármaco barato por no respetar esa exclusividad de la patente. Exacto, entonces el acceso es muy bueno. Esto es muy futbolero. Está bien, esos son los días. Y claro, lo que hace también que, hay más acceso, pero también hay fármacos que en Uruguay nunca se comercializaron, nunca se comercializó el medicamento original. O sea, si no fuera por la industria farmacéutica nacional, no hubiésemos tenido acceso. Entonces, hoy hay mucha experiencia de uso para muchos fármacos por parte de equipos médicos con formulaciones nacionales. Entonces, en muchos casos no tendría sentido decir, por ejemplo, después de 30 años de uso de una formulación, decir, vamos a compararnos con el original que viene de otro país que nunca se comercializó acá. Entonces, porque podría cambiar la experiencia de uso y la dosis que recomiendan los médicos en Uruguay. Entonces, creo que es complicado avanzar en la normativa, pero necesitamos investigar acerca de cómo salir de esta situación. Y eso es en algo de lo que el CEBIOBE y el grupo de biofarmacia y terapéutica ha hecho mucho énfasis, buscando alternativas a lo que es un ensayo clínico, porque el ensayo de bioequivalencia es un ensayo en seres humanos, tiene un costo ético y económico, pues es un ensayo clínico, y ciertamente puede hacer que los precios de algunos medicamentos suban debido a tener que realizar ese ensayo, y además que está el riesgo de no cumplir y tener que la empresa tenga que ir para atrás, reformular el producto, un montón de complicaciones
que pueden surgir. Lo que estamos tratando es de proyectar, de predecir cómo va a ser el rendimiento de un medicamento que nunca fue evaluado en seres humanos, por ejemplo, implementando modelos computacionales a los cuales integramos cierta información respecto a las formulaciones. Estrategias científicas aprovechando las herramientas actuales que abaratan costos y avanzan sobre la seguridad del usuario de estos productos. Esa es la idea. Ni más ni menos. Manuel, la dejamos por acá por hoy porque el tiempo voló, pero la seguimos porque en definitiva estamos hablando de algo que es clave en la vida de todos nosotros cotidianamente. Así Totalmente. Que, gracias por venir a hacer disposición. Muy amable. Por favor. Cerramos nuestro programa de hoy y, perdón, me estoy olvidando el presente de Ística Objetos. Casi me olvidé. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene aquí en TV Ciudad. Gracias por estar acá.